Usar mochila para llevar los útiles escolares es uno de los hábitos más comunes, pero si no se toman ciertas precauciones, los daños en la columna de nuestro pequeño puede ser un problema. Básicamente los efectos que genera el peso de la mochila convencional sobre columna vertebral es una carga axial, es decir, sobre el eje de la columna, lo cual va generando un deterioro progresivo en la medida de diversos factores asociados, ¿sí? En la medida que más desviaciones tiene una columna, genera cargas en algunos segmentos de la misma con mayor insistencia y no en otros, y en esos puntos es donde se ve el daño articular a largo plazo, obviamente, sobre todo si con el tiempo después ese niño el día de mañana ocupa un trabajo en el cual también carga su columna. Acá vemos los efectos que nombraba recién a nivel de hombro, como el niño lleva el hombro hacia adelante y rota internamente su brazo de manera para poder enganchar su mochila sobre su cintura escapular, lo cual cuando el chico necesita caminar necesita inclinar el cuerpo hacia adelante. Por un lado estaríamos hablando de una rotación a la cual tiende nuestro brazo con respecto al omóplato, a la cintura escapular, a generar, y es una rotación interna, ¿sí? El hombro gira de una manera como de protección, ¿sí?, ante el peso que ejerce la mochila. De esa manera sirve también para, con los músculos flexores del hombro, generar un enganche sobre los brazos de la mochila. Como vemos, el chico tiene una inclinación hacia adelante, pues para adaptar su carga posterior, ¿sí? Esto ya está generando con el tiempo, digamos, su deterioro y su cambio postural, y genera una mecánica de marcha, distinta a la cual el chico no tiene cuando está sin la mochila. Es decir, que genera, digamos, alteraciones en el funcionamiento del sistema locomotor. El síntoma principal del niño es un agotamiento, es un cansancio y un cambio exagerado de postura, puesto que ante la fatiga el niño trata de buscar otros posicionamientos para utilizar otras fibras musculares en el mantenimiento de su postura, y de esa manera ir haciendo una batalla ante la fatiga, hasta tal punto que llegan a sufrir algunas estructuras anatómicas, sean en columna vertebral, que es lo más común, o a nivel de pelvis o sacroiliaco, generando dolor, que eso es una etapa más avanzada y por repeticiones en el uso diario y acorde a la cantidad de cargas que se le da al niño dentro de la mochila, acorde a las exigencias del colegio. El cargar la mochila de manera asimétrica, como lo está haciendo en este momento Agustín, genera de que tengamos que levantar este hombro y exigir la cintura escapular, las cuales se agarran, por decirlo de alguna manera, en parte de la columna, exigiendo, digamos, todas estas estructuras, desde el hombro hasta la columna vertebral, y todo lo que significa asociado a la alteración de movimiento que nos da cuando necesitamos caminar. Desde ya las recomendaciones es cargar lo menos posible una mochila, ver en qué medida se pueden sacar algunas hojas siempre y cuando no sean cuadernos para disminuir el peso, generar, digamos, una carga pareja dentro de la mochila y no que esté más de un lado que del otro, evitar de que el chico lleve la mochila, si utiliza la mochila convencional, que la lleve de un solo lado, ¿sí?, porque generaría una compensación de su cuerpo para cargar ese peso y adaptarlo dentro de su centro de gravedad. Seguimos en Mundo Bebé y vamos a hablar de varicela, una enfermedad muy contagiosa que nos puede sorprender en cualquier momento. Pero para conocer qué debemos hacer ante los primeros síntomas de esta patología, el doctor Néstor Demo nos brinda más detalles. La varicela suele ser una enfermedad que inmunodeprime, es decir, que baja mucho las defensas y deja expuesto al paciente a que otros gérmenes más agresivos puedan provocar otro tipo de enfermedades. Aparte,
el virus de la varicela es un virus que tiene predisposición o predilección por el sistema nervioso central y puede dar cuadros de encefalitis, que es una inflamación del cerebro, de cerebritis, cerebelitis, que da cuadros de ataxia, que eso significa incoordinación, por ejemplo, para caminar, para moverse, para todos los movimientos que uno tenga que realizar. A Santino le agarró varicela el año pasado, cuando antes de cumplir los 3 añitos, fueron unas semanas antes de cumplir los 3 añitos. Me acuerdo que empezó mal, digamos, con síntomas así gripales, tenía tos, fiebre, le dolía la garganta. Más o menos 2 días antes empezó así, hasta que le aparecieron como bultitos rojizos, así, que parecían como granitos o parecían picaduras de insectos. Le aparecieron digamos, en los genitales y entre piernas. De ahí, bueno, estuvo un día así más o menos y él ya empezó con la comezón. Luego, al día siguiente más o menos, como que se le empezó a propagar más en tandas, como que se va pasando en tandas, se le empezó a propagar en el cuerpo. Y bueno, recurrí al médico y me dijeron de que no, o sea, bueno, es común la varicela, por más que tienen la vacuna, les agarra normalmente. Lo único, no te dan antibióticos, a no ser que se llegue a infectar o que llegue a tener un eczema. Así que lo único que me dieron fue un remedio para calmar la picazón. Y también, bueno, el ibuprofeno para si tenía fiebre. Me ha pasado por ahí mamás que me llaman, que ya saben, la mayoría de la gente conoce la erupción de la varicela, y me dice, doctor, mire, ya está con varicela, tuvo fiebre, y le di ibuprofeno a mi niño. Y esto un poco quizás tiene que ver con el tema de la automedicación. El ibuprofeno no hace mucho se ha descubierto que disminuye la llegada de los glóbulos blancos hacia los sitios de infección, que las lesiones de la varicela se contaminan con unas bacterias que se llaman estreptococo en la mayoría de los cuadros graves, y que dar un medicamento como el ibuprofeno hace que el microbio no tenga límites, que los límites se los ponemos nosotros con nuestras defensas, que pueda distribuirse por el organismo y provocar un cuadro de sepsis, que es una infección generalizada, muy grave y con altísima mortalidad. O sea que una cosa tan simple y tan sencilla como dar un antifebril, porque tiene fiebre y quizás el más común de los antifebriles, es peligroso en la varicela. La varicela es una enfermedad que prácticamente la puede padecer cualquier persona, es una enfermedad muy contagiosa entre los convivientes, y un contacto en un ambiente cerrado de 1 hora o más de 1 hora, ya eso hace que prácticamente garantice el contagio, es decir, que jardines de infantes, escuelas, aulas, consultorios, salas de espera, cualquier lugar cerrado con una persona que tenga varicela la contagia. Y bueno, nosotros creímos que, como vive con Bautista, y que es el hermano y Tiziana, creíamos que iban a caer también con varicela Bautista y Tiziana, y Bautista no se enfermó Tiziana. Así que más o menos aproximadamente a las 2 semanas apareció la prima Tiziana con varicela. La erupción de la varicela tiene algunas particularidades. La particularidad más importante, primero, que es una erupción que se desarrolla desde la cabeza hacia la parte inferior del organismo, es decir, de evolución céfalo-caudal. Es casi infaltable la erupción en la zona de la nuca o detrás de las orejas, es donde suele expresarse inicialmente. Más o menos cada 12 a 24 horas tiene un brote el niño y completa la erupción hacia el 3er día aproximadamente. Y en sí, bueno, estaba todo el día molesto, estaba decaído, yo lo tenía en cama más o menos, cosa que no se estuviera moviendo, inquieto, o tocándose, rascándose. Entonces le ponía pañitos de fríos, digamos, o le hacía baños así cada 3 o 4 horas de agua fría, más o menos. Encima tocó una época linda cuando él estaba, así que lo podía bañar tranquilamente con agua helada, así, cosa que le calme la picazón y no se esté rascando. O le tenía las manos, que no se esté tocando, rascando cuando se acordara, así. ¿Se perdieron el primer álbum de fotos? No se preocupen, lo repetimos para ustedes.
Vamos a la pausa y seguimos con Mundo Bebé.